fíjese que lo que comentaban ahorita los presentadores, si buscamos en Google académico, es decir, la parte de Google que se dedica a presentar la información que hay sobre algún tema, información desarrollada desde el punto de vista científico, nos vamos a encontrar que sobre responsabilidad social hay más de 2 millones de artículos publicados, artículos en revistas científicas, pero de ellos solamente el 6% se refiere a pequeñas y medianas empresas. Es decir, es muy poco lo que se ha trabajado con respecto a responsabilidad social para las micro, pequeñas y medianas empresas. De ahí la importancia, dada la importancia que tienen estas organizaciones, como lo veíamos en la conferencia plenaria hace un momento, más del 90% de los bienes y servicios, entonces hace mucha falta este tipo de trabajos, de tal manera que podamos ir mejorando o que la responsabilidad social tenga un mayor impacto en las MIPYMES. En la gráfica que estamos viendo en la pantalla, estamos viendo algunos de los beneficios que obtienen las MIPYMES a través de sus actividades de responsabilidad social. Por principio de cuentas, mejoran la reputación local. Una MIPYME tiene la característica de que tiene un contacto mucho más estrecho con su comunidad que una empresa grande. Esto les puede ayudar también a tener una diferenciación competitiva con respecto a otras empresas de su sector que trabajan en sus comunidades. Produce también lealtad del cliente, atracción de talento, gente que esté interesada en participar o de colaborar con nosotros precisamente en reconocimiento a las actividades de responsabilidad social que realizamos. Mejora, por supuesto, la eficiencia operativa, sobre todo cuando estamos haciendo acciones sustentables. Cumplimiento normativo, en fin, son una serie de temas o de ventajas que le puede traer a la micro, pequeña y mediana empresa el desarrollar programas de responsabilidad social. Sin embargo, para que las MIPYMES puedan aprovechar estas ventajas, necesitamos de la planeación, es decir, no se trata nada más de hacer acciones que beneficien a la comunidad, sino se trata también de hacerlo dentro de un marco de planeación estratégica. Básicamente, la planeación estratégica lo que busca es tener definidas los objetivos a largo plazo de nuestra organización y desarrollar las estrategias para alcanzar estos objetivos. Necesitamos, por supuesto, antes hacer un análisis del entorno, qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que ocurre dentro de mi empresa, mis fortalezas, mis debilidades, y entonces desarrollar esa planeación a largo plazo. Sin embargo, a pesar de esto, son pocas las MIPYMES que hacen una planeación a largo plazo, no nada más de la responsabilidad social, sino en general de sus actividades. ¿Por qué? Bueno, primero, pues tenemos recursos limitados, en ocasiones falta de conocimiento sobre cómo emprender o cómo hacer un programa o una planeación estratégica. Tenemos poco personal, somos las mismas personas haciendo todo, entonces no tenemos el tiempo, nos concentramos más en lo inmediato, en fin. Hay una serie de barreras que pueden dificultar para las pequeñas y medianas empresas realizar este proceso de planeación estratégica. Sin embargo, con el trabajo colaborativo dentro de la organización es factible hacerlo y eso, por supuesto, redundará en beneficios para la organización. Ahora, ¿de qué hablamos cuando nos mencionamos ahora planeación estratégica? En este esquema de planeación estratégica, que inclusive es el que promueve CEMEFI, hablamos de cuestiones o de atender los temas sociales, los temas ambientales, pero también los temas económicos. Nosotros realizamos un proyecto de investigación hace un par de años con empresas que tenían 3 años recibiendo el distintivo de empresa socialmente responsable, empresas mexicanas, de las cuales el 40% eran MIPYMES. Y en este trabajo lo que tratamos de conocer era si era posible lograr valor económico para la empresa a la vez que se logra valor social para las comunidades en donde nosotros estamos, de tal manera que como efecto de la responsabilidad social ganáramos todos, ganara la empresa y ganara también nuestros grupos de interés. Y encontramos que, digamos, en la teoría lo que nos dice es que cuando nosotros
relacionamos las estrategias de negocio con la estrategia social en un solo esquema de planeación, podemos entonces lograr ventajas competitivas que nos lleven a crear valor económico y a crear valor social para la empresa. Para ello entonces necesitamos planear, y planear también no nada más el crecimiento de mi empresa, sino planear nuestras acciones de responsabilidad social en un ámbito en donde utilicemos los mismos recursos de la empresa para esa planeación, no como algo separado, es decir, no decir, bueno, aquí va la planeación de mi empresa y bueno, voy a responder a estos problemas sociales de esta manera. No, sino hacerlo de manera integrada y de esa manera podríamos cumplir con esto. Este trabajo de investigación está publicado por CEMEFI, es un libro electrónico que se llama Estrategia, Responsabilidad Social y Creación de Valor, y lo pueden descargar ustedes libremente de la página de CEMEFI. Bien, entonces la conclusión que obtuvimos cuando evaluamos este modelo de estrategia social es que para crear valor compartido, valor social y valor económico, requerimos dos condiciones esenciales. Primero, como organización, como empresa, como MIPYME, ser proactivo a los asuntos sociales. Y segundo, tener un programa y acción, para un programa definido para la acción social, es decir, tener una agenda de proyectos de responsabilidad social diseñados específicamente para generar beneficio económico para la empresa, a la vez que se atienden problemas sociales. Algunas personas cuestionarán si es ético o no generar o buscar ventajas para la empresa o ventajas económicas a través de los proyectos de responsabilidad social, pero es un tema que no está peleado. Perdón, como veíamos hace un momento en la plática de Bernardo Toro, son estrategias de ganar, ganar. Gana la sociedad, gana la empresa. Y bueno, ¿cómo medimos en este estudio, los empresarios que contestaron el cuestionario, cómo miden ese ganar para la empresa o esa creación de valor para la empresa? Precisamente, no tanto en términos financieros, porque realmente la investigación que se ha hecho para relacionar los resultados financieros con la responsabilidad social a nivel mundial generan resultados mixtos. Más o menos el 50% de los estudios que se han hecho dicen que la responsabilidad social genera mejores indicadores financieros, el otro 50% dice que no genera mejores resultados financieros. Entonces es un tema difícil de medir porque los resultados financieros no están mediados únicamente por nuestros proyectos de responsabilidad social, sino hay una serie de factores, tanto internos como de mercado, que son los que influencian estos resultados financieros. ¿Cómo definieron estos empresarios la creación de valor para la empresa? Con el logro o mayor facilidad para el logro de los objetivos que están en la pantalla. Influir en la decisión de compra de sus clientes, desarrollar nuevos negocios, captar nuevos clientes, incrementar la rentabilidad, desarrollar nuevos productos y servicios y abrir nuevos mercados. De esa manera estaríamos reflejando el valor económico para la empresa a través de nuestras acciones de responsabilidad social. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces para planear? Para lograr todo esto, nuevamente, pues un marco de planeación en donde estemos incorporando en la planeación de la empresa la planeación de la responsabilidad social. Y en eso tenemos en la pantalla el marco del nuevo modelo de responsabilidad social que promueve CEMEFI. Si relacionamos este conjunto de actividades, digamos, tiene mucho parecido con el primer diagrama que vimos sobre el proceso de la responsabilidad social, perdón, de la responsabilidad, ya me hice bolas, el proceso de la planeación estratégica. Y tiene que ver primero con el contexto, es decir, la primera parte de la planeación implica comprender el entorno, comprender los desafíos, pero también las expectativas de los grupos de interés o de nuestras partes interesadas. El segundo paso del modelo de CEMEFI es identificar y entender las partes interesadas, la participación y el diálogo con ellos. La tercera se refiere o se denomina materialidad e implica la identificación de aquellos temas que son relevantes para la sociedad, pero también son relevantes para la empresa, en una confluencia de intereses.
El cuarto paso es la planeación de la responsabilidad social, que implica establecer objetivos y metas claras, el desarrollo de políticas, programas, proyectos de responsabilidad social. El punto número 5 es la organización de recursos, es decir, cuando nosotros hablamos de tener en el modelo de estrategia social que evaluamos en esa investigación, cuando hablamos de portafolio de proyectos, estamos hablando de no nada más el proyecto, sino además la disposición de la organización de disponer de recursos financieros y recursos humanos para poder llevar a cabo esos proyectos. Así, entonces, tenemos la asignación de recursos y finalmente con esto podríamos nosotros lograr el desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental, que bueno, yo creo que es todos quienes están aquí, que acaban de recibir su reconocimiento, es algo que tienen o con lo que tienen un compromiso muy fuerte. Vamos a volver ahora a los resultados de la investigación que realizamos. Nosotros encontramos son varias variables, las agrupamos en estos 3 conjuntos de variables que son clave para la creación de una estrategia social que cree valor. La primera es el compromiso de la compañía para participar en la solución de problemas sociales y la percepción de la organización también de que puede influir en los resultados que se logren a través de esos proyectos de acción social. El segundo conjunto de variables es la disposición para priorizar las peticiones de las partes interesadas y la habilidad para establecer relaciones colaborativas basadas en la confianza con las partes interesadas. Y el tercer conjunto de variables son la orientación a la toma de decisiones participativa y la disposición a colaborar efectivamente con el gobierno para atender problemas sociales. Aquí hablamos de participación con gobierno en este tercer grupo de variables, pero también hablamos de colaboración con las partes interesadas en la variable número 2. Vamos ahora a platicarles sobre cómo relacionamos estas variables con el modelo de de responsabilidad social que promueve CEMEFI. Fíjense bien, el primero de ellos, el compromiso de la compañía para participar en la solución de problemas sociales y su percepción de que puede influir los resultados. En una empresa grande, puede ser que el propietario no tenga el más mínimo interés en llevar acciones de responsabilidad social o en tener programas de responsabilidad social. Aún así, puede ser que tenga su departamento de responsabilidad social y realice una serie de programas y acciones para ello, ¿sí? Sin embargo, en una MIPYME, el papel del propietario es crítico. Si el propietario, el gerente, no están comprometidos con la responsabilidad social, difícilmente van a lograr que sus proyectos de responsabilidad social tengan impacto real la mejora. Es muy distinto aquí, las MIPYMES no son empresas grandes encogidas, las MIPYMES tienen características muy particulares que ustedes conocen mejor que yo, ustedes las viven día a día, y entonces eso hace que el papel de quienes forman parte de la organización sea distinto al que pudiera ser en una empresa grande. Entonces pudiéramos tener propietarios que no están interesados y no realizan ningún tipo de actividad socialmente responsable. Puede haber otros que son pragmáticos, donde ven la responsabilidad social únicamente como una forma de generar utilidades o generar negocio para la empresa, o quienes están orientados por valores en donde realmente tienen interiorizada la función de la empresa para atender problemas de tipo social. El segundo conjunto de variables es la disposición para priorizar las peticiones de las partes interesadas y la habilidad para establecer relaciones colaborativas basadas en la confianza. El corazón de la gestión de la responsabilidad social es la relación con esa red de individuos, de organizaciones, de entidades con las cuales nosotros tenemos relación, ya sea porque afectan a nuestro negocio o son afectados por nuestro negocio, es decir, las partes interesadas. Y bueno, en el tema de las partes interesadas, aquí hay dos cosas que tenemos que hacer y que son fundamentales. Primero, entenderlas, que implica identificarlas y priorizarlas,
y segundo, establecer relaciones de colaboración con ellas, que sería que lo lograríamos a través de los procesos de comunicación y la co-creación de actividades. Para entender, para identificar las partes interesadas tenemos distintas herramientas, yo les voy a hablar aquí de algunas de ellas. Primero habría que preguntarnos, es decir, ¿qué dependencia tienen esas partes interesadas con mi organización? Sería una primera pregunta. ¿Qué grupos de individuos dependen directa o indirectamente de las actividades de mi empresa? Segundo, ¿con qué grupos de individuos mantenemos responsabilidades, ya sea actuales o futuras, tanto legales, comerciales, operativas, etcétera? Otra pregunta que pudiera ayudarnos para contestar es ¿con qué grupos o individuos necesitan la atención nuestra, la atención de la organización con respecto a los temas de interés, o qué grupos, en el caso de influencia, qué grupos pueden tener un impacto en la toma de decisiones? Y un elemento que nos ayuda mucho a hacer esta lista es elaborar lo que se llama un mapa de partes interesadas. Un mapa de partes interesadas lo construimos primero listando todas esas partes, todas esas personas u organizaciones. Nuevamente, parte interesada es toda persona, organización o entidad que tiene está afectada o puede ser afectada o puede afectar las operaciones de mi negocio. Y después organizarlas en categorías. En este ejemplo que les estamos poniendo en pantalla tenemos, bueno, en el centro la empresa, los grupos de interés internos, por ejemplo, propietarios y empleados, los grupos de interés primarios, que serían clientes, competidores, proveedores, la comunidad local, reguladores, medios, el ecosistema local, que puede o no ser afectado por nuestra organización. Tenemos clasificados a otros como secundarios, como los proveedores de los proveedores, los clientes de mis clientes, las generaciones futuras, las organizaciones de la sociedad civil, familiares de los empleados, medio ambiente, audiencia en los medios. Y luego tenemos otro grupo de organizaciones que ahí están, pero que no tienen afecto en la empresa ni son afectadas por la empresa. Entonces, ese mapa nos va a ayudar a tener más clara, y esa agrupación nos va a ayudar a ver con quiénes tenemos que trabajar. Ahora, una vez que tenemos identificadas, viene el siguiente trabajo, que es priorizar. Es decir, cuáles de esas partes interesadas son las que requieren mi atención. En la pantalla tenemos 3 modelos distintos que se han utilizado para este proceso de priorización. El primero de ellos es el más conocido, es un diagrama de Venn, en donde tenemos por un lado el poder, que sería qué tanta fuerza tienen las organizaciones o esos grupos de interés para afectar mi organización. Otro es la urgencia con la que requieren respuesta nuestra, y otra es legitimidad, qué tan legítimo es su reclamo. En este modelo, en la parte que está en el centro, donde confluyen los 3 círculos, pues son obviamente las partes interesadas a las que tengo que dedicarles mayor atención, porque tienen poder, urgencia y legitimidad. El diagrama que está en el centro es un diagrama que se basa en 2 características que pueden tener mis grupos de interés. Uno es el potencial de amenaza, que puede ser alto o bajo, y eso le contestamos solamente como un sí o un no. Y en segundo lugar, la otra variable es el potencial que tienen para colaborar con nosotros, que puede ser alto o puede ser bajo. Bajo este modelo produce entonces 4 cuadrantes. El cuadrante superior del lado izquierdo, que le llaman los autores bendición mixta, son aquellas partes interesadas que pueden afectar a la empresa, pero que además tienen un alto potencial de colaborar, es decir, pueden afectar, pero están dispuestas para colaborar con nosotros en la solución de problemas. Y entonces con ellas necesariamente tendríamos que integrarlas, colaborar, participar con ellas, y eso además nos va a permitir tener un ojo ahí para vigilar que no se conviertan en una amenaza. Quienes tienen alto potencial para colaborar, pero bajo amenaza, bueno, pues también podemos involucrarlas porque nos pueden ayudar fuertemente, ¿no? Las que ni quieren ayudar y representan un alto potencial de daño, bueno, pues esas hay que cuidarse,
porque no tenemos mucho que hacer. Y el último modelo que les quiero presentar esta tarde es un modelo muy sencillo, pero es muy poderoso, que consiste en definirlo o en agruparlos en tres sectores. Uno, lo que es en el núcleo, que son aquellos que son cruciales para la existencia de la empresa, es decir, pueden afectar la supervivencia y pueden afectar el éxito económico de la organización. En un segundo grupo tenemos los estratégicos que no amenazan la sobrevivencia de la empresa, pero sí pueden modificar su éxito. Y en el último grupo tenemos a los ambientales, que no se refiere al medio ambiente, aclaro, sino se refieren a aquellos grupos de interés o aquellas partes interesadas que están ahí, pero que no tienen efecto sobre nuestra empresa. Bueno, entonces ya las listamos, ya las priorizamos. ¿Qué sigue? Lo que sigue es lograr trabajar en conjunto con estas organizaciones. Nos lo comentaba Bernardo Toro hace un momento, el trabajar de manera conjunta, lograr confluir en los intereses de la organización con los intereses de estas partes interesadas y lograr un ganar-ganar. Este proceso involucra dos cosas. Primero, la comunicación, y aquí es importante qué comunicamos a las partes interesadas, cómo lo comunicamos, qué ideas centrales queremos transmitir. Y segundo, la co-creación de actividades, es decir, lograr trabajar en conjunto con ellos en la atención a los problemas que son materiales, es decir, que le interesan tanto a las partes interesadas como a nosotros. Y este proceso lo estamos presentando en este diagrama que habla de la comunicación desde adentro hacia adentro, que es el primer paso, que sería comunicar y traducir dentro de la organización. Yo comentaba hace un momento que el papel del propietario en una micro y pequeña y mediana empresa es crucial para el proceso de responsabilidad social. Entonces, ese interés, esos valores del propietario tienen que comunicarse a toda la organización. Todos los empleados, sean 10 empleados, sean 100 empleados, deben conocer esa mentalidad que tiene el propietario de la empresa. Y fíjense bien que esto nuevamente es una ventaja en el caso de las MIPYMES, porque normalmente una MIPYME, el propietario conoce a sus trabajadores, platica con ellos, come con ellos, trabaja con ellos. Entonces eso ofrece una oportunidad muy importante para ir logrando comunicar la visión de responsabilidad que tiene el propietario de la empresa. Traducirlo dentro de la organización consiste en ir convirtiendo todos estos conceptos intangibles de la responsabilidad social en acciones concretas, es decir, los protocolos de los que comentaba, de los que nos hablaba Bernardo hace un rato, es decir, cómo se va reflejando esa idea de responsabilidad social en cada uno de los procesos que se realizan en la empresa. Ese es el diálogo interno. Entonces tenemos que convencer primero a nuestro personal de las ventajas de la responsabilidad social y hacerlo parte del trabajo día a día en la organización. La comunicación de adentro hacia afuera implica comunicarnos con nuestros grupos de interés, y esto es más fácil si lo hacemos a través de grupos que si lo hacemos de manera individual. El trabajo en una MIPYME se da más fácilmente a través de redes de colaboración, de tal manera que logremos mayor impacto. El diálogo desde afuera implica estar viendo qué es lo que está ocurriendo afuera y cómo respondemos nosotros como empresa a esos temas que están ahí en el ambiente y que pueden o no afectar o ser de interés para mis grupos de interés, ¿no? Y el último punto es de lo que vamos a hablar al final, es asumir un liderazgo nosotros con otra red de organizaciones, de tal manera que de manera conjunta podamos trabajar los temas de responsabilidad social. Y esto nos lleva al tercer conjunto de variables, que es la toma de decisiones participativa y la decisión a colaborar efectivamente con el gobierno para atender problemas sociales. Aquí tenemos nosotros distintos niveles de participación. El primer nivel de participación sería informar, es decir, nosotros detectamos una oportunidad de desarrollar un proyecto
de responsabilidad social que atiende a un determinado grupo de interés, y bueno, nosotros podríamos llegar con ellos y decirles, vamos a hacer esto, tomamos esta decisión como empresa y los vamos a apoyar de esta manera. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel es consultar, sería decir, a ver, tengo estos proyectos de responsabilidad social que puedo desarrollar, me gustaría que ustedes seleccionaran cuáles de ellos son los que más les interesan. A partir del tercer nivel, decidir juntos, actuar juntos y apoyarlos, estamos trabajando con ellos. Es decir, ya no se trata de decir vamos a hacer esto o de esto ustedes elijan, se trata de ir creando con nuestros grupos de interés, ir decidiendo juntos qué podemos ir haciendo. Cuando hablamos de materialidad en el modelo de responsabilidad social del distintivo ESR de CEMEFI, hablamos de los temas que son de interés tanto para la organización como para nuestras partes interesadas. Y entonces la mejor manera de decidir es si nosotros lo hacemos en conjunto con las partes interesadas, y eso además nos va a llevar a promover, a generar nuevas ideas que nos pueden ayudar a mejorar los proyectos de responsabilidad social. En algunas organizaciones, en la sociedad civil donde yo he estado, donde he colaborado, hemos visto muchas veces que la visión de la organización es, en esta comunidad rural necesitamos esto. Y vamos y hacemos una gran, conseguimos recursos y vamos y hacemos una actividad que ayude a mejorar la vida de estas personas, y resulta que esto no es lo que estas personas querían. Un poco lo que nos hablaban hace rato de las casas que estaba pintando Bayer. Es decir, muchas veces nosotros creemos que tenemos la mejor idea de cómo resolver un problema, pero no consultamos a los beneficiarios. Y entonces podemos correr el riesgo de invertir dinero, de invertir recursos, de invertir personal en una actividad que no va a tener impacto en nuestros grupos de interés. No dije antes, se me pasó a decir a qué nos referimos cuando hablamos de crear valor con nuestros grupos de interés, porque eso también suena muy etéreo, es decir, cuando hablamos de crear valor para la empresa ya dijimos lograr ciertos objetivos que vimos en pantalla. Cuando hablamos de crear valor para nuestros grupos de interés, ¿qué es? Bueno, pues sería el grado de satisfacción que nuestras acciones de responsabilidad social producen en nuestros grupos de interés. Generamos valor con ellos cuando ellos están satisfechos con los resultados de las actividades de responsabilidad social que realizamos. No generamos valor cuando lo que nosotros hacemos no les representa satisfacción. Obviamente, para cada grupo de interés, pues la creación de valor va a ser algo totalmente distinto, y eso lo tenemos que tener muy claro, porque no puede haber entonces una definición única de cómo creo valor, cómo creo valor en conjunto. Tiene que ser para cada parte interesada. Actuar juntos y apoyar los intereses de la comunidad. Esas son las mejores maneras de lograr precisamente la orientación a la toma de decisiones participativa. Eso fue algo que vieron los empresarios que nos ayudaron a contestar la encuesta, que cuando ellos están abiertos a que la toma de decisiones sea participativa, se logra crear valor. El otro aspecto es el de materialidad, es decir, que tiene que ver con la selección de proyectos. ¿Qué proyectos seleccionamos? Decíamos que hay que hacerlo en conjunto. Este es sobre un trabajo que se hizo sobre los primeros, de hecho fue quien empezó a trabajar, o quienes empezaron a trabajar lo que se denomina responsabilidad social corporativa estratégica, que es la que incorpora precisamente estos temas. Habla de cinco características que debiera tener un programa de responsabilidad social que pueda producir beneficios o valor compartido, valor social y valor económico. Y señalan también los autores que mientras mejor cumplamos con cualquiera de ellos, mientras más filtros logremos completar de estos, bueno, más valor se genera. El primero es la centralidad, es decir, si hablamos nosotros de un proceso de planeación estratégica en donde consideremos tanto las acciones, el plan empresarial como el plan de responsabilidad social, entonces tendríamos que tener como resultado programas de responsabilidad social que estén alineados con la visión y los objetivos de la empresa. Y entonces este es un primer filtro, la centralidad. El segundo es la especificidad.
Y este tiene que ver con a dónde van a parar los beneficios económicos que genera la responsabilidad social. Se habla de que es de especificidad cuando la empresa, mi empresa, y el grupo de empresas con las que estoy colaborando en un programa de responsabilidad social, somos quienes nos apropiamos de ese valor económico generado, y no otras empresas del sector que, pues que no participan con nosotros en estos programas. La tercera es la proactividad, que desde un principio definimos como un factor importantísimo para los programas de responsabilidad social. El voluntarismo, que bueno, implica que fueron elecciones nuestras y no por imposición. Y finalmente un criterio muy importante es el de visibilidad. Necesitamos que todo el mundo sepa, o sea, aquí no puede aplicar esto de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Queremos generar valor para la empresa, queremos generar valor para la sociedad, entonces tanto empresa como sociedad deben enterarse, deben estar debidamente comunicadas, hacer visible lo que hacemos de responsabilidad social, de tal manera que bueno, pueda precisamente influir en decisiones de compra y otros temas que vimos previamente. La última etapa es la asignación de recursos, y aquí es la parte más complicada en el caso de las MIPYMES, porque normalmente, primero, no tienen departamentos especializados en responsabilidad social, lo tienen que hacer con la misma gente, ¿sí? Y segundo, los recursos generalmente son limitados, los recursos para invertir en proyectos de acción social. Tienen como ventaja la cercanía con su comunidad, los conocen, ustedes conocen a sus clientes, conocen a sus proveedores. Hay una red de relaciones personales del propietario de la empresa y del gerente, y hay una cercanía también con los gobiernos locales, con asociaciones de negocios, con clubes de servicio, con organizaciones que pueden tener influencia o que tienen raíces territoriales y que pueden ser, bueno, ahora se les llama influencers, ¿no? Que pueden influenciar. Entonces, esto nos da a nosotros la oportunidad de llegar a esa co-creación de que hablábamos hace un momento. Es decir, nosotros convertirnos en líderes de una red que involucre a otras empresas, que involucre a otras organizaciones, que involucre a universidades, que involucre a la comunidad local, y esto nos puede ayudar a tener más impacto a pesar de que los recursos que nosotros tenemos destinado para nuestros proyectos de responsabilidad social sean limitados. Nosotros multiplicamos cuando invitamos a participar, entonces, y además tendríamos que estar logrando también la participación de los propios grupos de interés, ¿sí? Entonces, más que pretender hacerlo solos, es hacerlo en conjunto. Una empresa grande puede darse el lujo de atender a múltiples grupos de interés y destinar recursos a distintos grupos de interés. La micro, pequeña y mediana empresa tiene dificultades para hacerlo. Entonces tenemos que centrarnos en los grupos de interés que son clave y trabajar con ellos y trabajar para ellos en nuestros proyectos de responsabilidad social. Bueno, finalmente, hablábamos de planeación. Cuando el barco no sabe a dónde va, todos los vientos son contrarios. Es una frase atribuida a Séneca. Y bueno, nosotros podemos tener las mejores intenciones con nuestros programas de responsabilidad social. Podemos ser muy exitosos con ellos, pero si queremos generar mayor impacto tenemos que planear. Y esa es la idea central de esta plática. La responsabilidad social es una poderosa estrategia para el crecimiento si la integramos a la estrategia de negocios y si lo planeamos. Para esto necesitamos ser proactivos y tener definido un programa y agenda de acción social que incluye inversión de recursos y la evaluación de los resultados, que es una parte muy importante en esto. Es decir, si no evaluamos los resultados, no vamos a poder saber si efectivamente estamos teniendo el impacto que nosotros queremos. Es una parte que es importantísima dentro de este proceso. Y bueno, creo yo que a pesar de las limitaciones que tienen las MIPYMES y el hecho de que estén ustedes aquí y haber visto tantas caras felices y tomándose fotos con los reconocimientos, implica que han logrado superar muchos obstáculos y que entonces pueden seguir haciendo, aprovechando la fortaleza, sobre todo
la gran fortaleza que yo veo es que ustedes están en contacto directo con su medio y eso les genera un potencial importante para generar esa sinergia con otras organizaciones y llevar a cabo programas de responsabilidad social que sean de beneficio para todos. Muchísimas gracias, con esto termino. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, el libro lo pueden descargar nuevamente en la página de CEMEFI, ahí se habla más ampliamente sobre todo lo que fue el proceso de investigación. El libro se llama Estrategia, Responsabilidad Social y Creación de Valor. Está en la página de CEMEFI, la investigación ganó el premio, el 16º premio a la investigación sobre la sociedad civil que otorga el CEMEFI, ¿no? Entonces, lo cual estoy muy agradecido también.